Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos, gracias por acompañarnos. Los grandes desafíos de Chile en un nuevo mundo global. ¿Cómo va a ser el mundo post-pandemia? ¿Se va a haber terminado completamente la pandemia? ¿Cuál es el feeling que tiene cada uno de ustedes? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va la guata? ¿Qué es lo que piensan sin el antecedente científico? ¿Qué es lo que se están imaginando? ¿Cuáles son los elementos con los cuales ustedes están tomando decisiones en estos días? Decisiones a veces trascendentales, como salir a buscar pega, que es un trabajo que van a tener más de 6 millones de chilenas y chilenos. Muchos conocidos nuestros que perdieron la pega o que están suspendidos y no saben si se va a reanudar. Son decisiones trascendentales en la vida. ¿Cuánto de ello va a depender de que efectivamente llegue una vacuna lo antes posible? Que llegue algún formato para que los que están contagiados y los que están requiriendo ayuda médica no lo pasen tan mal, porque es una enfermedad muy maldita desde el punto de vista de los dolores, del tiempo, de la intubación. Todos conocemos a alguien que lo ha pasado muy mal estando infectado y con dolor de cabeza y con fiebre, muchos días, una cosa completamente desconocida, inusual. Entonces, claro, son decisiones muy trascendentales para la inmensa mayoría en estos días. Y claro, en un mundo de malas noticias, a esta hora de la tarde, bueno, relajémonos un poco y tratemos de ver más allá de la contingencia y la pandemia, el Chile post-pandemia que nos gustaría y al cual le tenemos que poner todo el compromiso ciudadano. Y eso pasa por elegir, estamos en campaña, este es un país en campaña. Alcaldes, concejales, consejeros regionales, diputados, senadores están mirando los votos y no quieren contrariar a su electorado. Si en las encuestas dice que un porcentaje muy alto quiere esto, ellos van a ir de acuerdo con lo que diga esa encuesta y de acuerdo cómo esa encuesta es interpretada por el electorado que tienen en ese distrito, en esa circunscripción, en esa comuna. Entonces ahora es el turno nuestro de los ciudadanos para saber bien a quién elegir al mejor, al mejor, al que nos parezca que nos ofrece cosas que son posibles. No esas soluciones fáciles a problemas difíciles. Los problemas de la educación y la salud en la comuna no son de resolución fácil. Nos damos cuenta al tiro quién nos está ofreciendo algo que suena demasiado bonito para ser verdad. Y chilenas y chilenos tenemos muy desarrollado ese olfato. No me tinca, no me cuadra esta cuestión. Así que elijamos a los más prudentes, a los que hacen la pega con menos aspaviento, a los que tienen una cierta cordura en el análisis de las políticas públicas respecto de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Porque si hay una cosa que tenemos clarito es que no se puede hacer todo lo que se ofrece. No da, ni siquiera en los países más ricos. Es una opinión, es un punto de vista. Bienvenidas, bienvenidos a las historias del futuro con el Tito Robinson, máster corresponsal, Cristian Mandriaza, el ingeniero de esa música italiana fantástica, el Due Torri, una marca de la gastronomía chilena, una marca clásica de una gran trayectoria, ha logrado hacer cosas muy interesantes en esta pandemia con un delivery de martes a domingo, entre las mediodía hasta las 10:30 de la noche, con descuento hasta un 30%. Nos trajeron aquí a la casa una escalopa napolitana que estaba estupenda, una ensalada César camarón rica, un risotto del pescatore estupendo. Bueno, lo que es la fortaleza de marca, lo que es la trayectoria de marca. Muchas gracias a los amigos de Le Due Torri. Échale una mirada a los resultados de la Fundación Educacional Collahuasi en materia de comprensión lectora, de redacción. La ayuda que se da a 30 escuelas básicas, liceos técnicos profesionales, enseñanza media, en Pica, en Pozo Almonte, en Alto Hospicio, en Iquique,
es el reflejo de liderar con pasión un negocio de excelencia. En Collahuasi nos dicen somos mucho más que cobre. Mira qué bonito, ¿hace cuánto tiempo que no escuchaban esta canción? La canción más versionada en el mundo, se supone que hay más de 2000 versiones de Yesterday, canción de los Beatles. Le gusta mucho a Janet Cass, economista, profesora universitaria. Le damos las gracias por acompañarnos. Tú sabes que nosotros nos juntamos aquí, Janet, de lunes a viernes entre las 8 de la tarde, las 9 de la noche. Somos un grupo de baby boomers preocupados desde hace 7 años de mirar el mundo y ver qué posibilidades de trabajo y progreso le ofrece, no a nosotros, ya estamos en las 3/4 partes de la vida, hemos recorrido 2/3 partes de la vida, qué oportunidades de trabajo y progreso le ofrece el mundo a los hijos y los nietos. Y la verdad es que nos entretenemos harto en esta búsqueda, y cuando viene un fenómeno tan impresionante, la inmensa mayoría de nosotros jamás vivió algo de esta contundencia. Nunca. Entonces, con mayor razón, porque a nosotros nos tocó la generación que fue capaz de cuadruplicar el ingreso, del único país de América Latina que lo hizo. Son pocos en el mundo los que lo hicieron, los irlandeses, los neozelandeses, los españoles, nosotros, los finlandeses. A nuestros hijos y a los nietos no les va a tocar eso, y al revés, les va a tocar pagar la deuda. Entonces, miramos con preocupación verdaderamente dónde están las oportunidades de trabajo y progreso. Así que te invito a mirar el mundo y acompañarnos en con tu experiencia académica, con tu experiencia profesional, con tu experiencia personal, qué es lo que vamos a tener que hacer, porque independientemente de la Constitución, de la organización social y económica, con más o menos socialdemocracia, con más o menos mercado, con más o menos presencia de empresas públicas en la generación del producto, lo que no podemos saltarnos, estamos condenados igual, tenemos que salir al mundo a ofrecer sí o sí nuestros productos, nuestros servicios. Y eso es demasiado determinante para un país como Chile. Si tú no estás de acuerdo con eso, partamos al tiro y hacemos un buen debate. Y muchas gracias por acompañarnos, Janet. Gracias a ti, Scott. ¿Con qué elementos de este diagnóstico, así en una frase que te dice, tú estás de acuerdo, con cuáles discrepas? Nosotros creo que estamos condenados a salir al mundo a ofrecer nuestros productos, servicios. No hay plan B, no hay una estrategia alternativa que la estrategia exportadora. Y la verdad es que en 40 años pasamos de exportar 2.000 millones de dólares a exportar 75.000. Son pocos países que han hecho esa gracia. Mérito de todas las trabajadoras y los trabajadores chilenos. Hace 40 años exportábamos el 85% cobre, ahora exportamos la mitad. Entonces, y el cobre nos ha salvado harto en esta circunstancia también. Exacto. A ver, mira, yo creo que igual el cobre cada vez representa menos en las exportaciones, pero hay valor agregado en Chile, sobre todo en el vino, el aceite de oliva, frutas que ya se importan, también todo lo que es el mercado retail. Y yo creo que habría que poner énfasis más que nada en vino, en todo en lo que tenemos valor agregado, porque ya, a nosotros no nos queda otra opción. Mira, este año es la primera vez desde, peor que la crisis del 29, que es la recesión de los 30, en el cual todo el mundo, todos los países del mundo están en recesión. La contracción que nosotros vamos a tener en Chile, según cálculos y según también cálculos míos, es de 7,5 a 9,5% del PIB. O sea, algo atroz. ¿Qué significa eso? Vamos a ser más pobres, más chicos como economía, y tenemos que seguir adelante, sea como sea, sí o sí. Lo que viene, como te digo, es duro. Estaba leyendo hace un rato un informe que sacó el Fondo Monetario Internacional y hablaba justamente del futuro inmediato de la cadena alimenticia mundial, y decía que
todo lo que fuese en área, por ejemplo, energías limpias, más vegetales, menos carne, porque generan este efecto invernadero. Va a ser como decir el trabajo, el empleo del futuro, más todo lo que es robótica. Y los empleos, por ejemplo, que se van a perder ahora en esta recesión mundial, es difícil que se vuelva a recuperar el 100%. Y yo hice unos cálculos en la encuesta nacional de empleo. Y sabes que la fuerza de trabajo ha bajó de 9.700.000 a 8.200.000. O sea, y si sacas la gente lo que se perdió en trabajo es 1.400.000 empleos hasta ahora, más la gente que está en la protección del empleo, que son 600.000, y más los activos potencialmente, los inactivos potencialmente activos. O sea, estaríamos llegando ahora a 2 millones de desempleados en Chile. Ese es un tema, qué bueno que lo tocaste. Nosotros somos majaderos con esto. Septiembre del año pasado, terminadas las fiestas patrias, uno miraba a Chile y decía, un país de 18 millones de habitantes tiene 12 millones de personas mayores de 18 y menores de 65 años. O sea, en condiciones de trabajar hay 12 y teníamos 8,5. O sea, ya es una tasa de empleo bastante baja. Agrégale además la pérdida de 2 millones de empleos más. Entonces tenía una situación social de una gravedad como yo nunca he visto en mi vida. Puede tratar de salir a buscar pega en la medida que sanitariamente se vaya pudiendo, pero una cantidad gigantesca de personas. ¿Por qué la economía chilena antes del estallido y antes de la pandemia no era capaz de darle trabajo a 12 millones y apenas le daba trabajo a 8,5 millones? ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema de productividad, y ese problema se viene arrastrando más o menos ya más de 20 años, bajando la productividad. Entonces eso ya es como, si nosotros tomamos los factores de producción, que serían los recursos naturales, el factor trabajo, el capital, la formación bruta, capital fijo, la tecnología, la combinación de eso es más o menos como lo estamos haciendo. Cuando la combinación de eso ha sido realmente deficiente y no han puesto énfasis, no han puesto énfasis en tecnología, así de simple. Y siempre cuando, si prácticamente todos los gobiernos dicen, vamos a dar ayuda a la pyme, vamos a dar ayuda a innovación, emprendimiento, pero es muy poco. Y nunca se han hecho políticas que vayan a la vela, directamente a eso. Como digamos, a diferencia de, por ejemplo, de países asiáticos, tú ves innovación y emprendimiento, un alto porcentaje del PIB, acá es bajo. Y haciendo un paréntesis, que te quería decir del estallido social, que fue en octubre, si tomamos la misma encuesta de empleo, no es que quiera ser majadera, pero hay 400.000 personas que se salieron de la fuerza de trabajo y quedaron en... ¿Quién es? No, te estaba nombrando. De la fuerza de trabajo, y pasaron de trabajos inactivos a potencialmente activos. Es decir, que el estallido social efectivamente hizo un daño grande en Chile, dejando más o menos 400.000 desempleados, ¿ya? Y veníamos, como decir, cuando a ti te pilla una gripe fuerte, pero vienes, por ejemplo, te ha dado hepatitis antes, estás debilitado, o sea, fue doble porrazo. Primero la productividad que venía bajando de hace 20 años, viene el estallido social y ahora el COVID nos termina de rematar. ¿Cómo podría la productividad, que la forma más típica de medirla en todas partes es la producción por hora, claro, ¿cómo podía ser diferente en un país donde la mitad de la fuerza de trabajo no ha completado enseñanza media y la capacitación nunca ha sido una prioridad de sucesivos gobiernos, si uno toma cualquier periodo de tiempo? Entonces, es difícil aumentar la productividad cuando tenéis una cantidad enorme de trabajadores que no están a tono con los requerimientos de la producción. Claro, pero eso ya es una política macroeconómica a largo plazo. Eso tardaría 1 década, 2 décadas. Ahora, lo bueno que yo veo que
porque a veces critican, por ejemplo, las universidades privadas que dicen esto o aquello. Ahora se están dando, por ejemplo, bastantes facilidades a que la población estudie y ya son las becas, el CAE es totalmente diferente a los años, no sé, 80, 90, cuando la gente se endeudaba con bancos. Ahora el Estado tasa del 2%, después si tú no puedes pagar expira el crédito, no sé cuántos años. O sea, esas políticas que se han creado hasta ahora son positivas, pero ¿sabes lo que pasa, Cote? Que eso Janet no lo Kass. vamos a ver no lo vamos a ver como después de una década aproximadamente. Ahora, ¿qué es lo que es? Perdón, o sea, son pocos países que se hayan pegado. No, yo egresé a mediados de los 70 de la universidad, éramos 200.000 gallos. Hoy día 1.200.000, se multiplicó por 5. Son pocos países, yo no conozco en América Latina otro país que haya tenido un salto cualitativo en educación técnica, profesional o universitaria como la que tuvo Chile. Con todo... No lo hay. No hay, ¿no es cierto? No lo hay. ¿Y cómo eso ha tenido tan poco reflejo, como dice tu colega Paul Krugman, en el largo plazo la productividad no es todo, pero es casi todo? Mira, lo que pasa, a ver, que nosotros igual somos bien autoflagelantes. Si nosotros nos comparamos con el resto de Latinoamérica, empezando Chile es el país más rico. Imagínate que en 30 años la pobreza estaba casi en un 38-40% y bajó a 8,9%, bueno, excepto ahora que va a subir. Nosotros lo hemos hecho relativamente bien, pero hay cosas que hay que mejorar. Poner énfasis en la productividad, y eso ¿cómo se hace? Con educación, facilitando la educación terciaria, que vendría siendo la técnica universitaria en el país, y el país está haciendo eso, o sea, se está haciendo bien, pero es como te digo, hay políticas, depende todo de los plazos en economía, hay políticas que son de muy largo plazo, que es aumento de la productividad, aumento de la educación, y eso lleva como décadas. Muy bien. Y ahora, como te digo, con esta pandemia vamos a retroceder varios años. Teniendo presente eso, teniendo presente la inevitabilidad de seguir con el modelo exportador, porque no hay otra alternativa. Porque si alguien me dice, no, ¿sabes lo que pasa? No podemos seguir con el modelo exportador. Volvamos a lo mismo. 40 años atrás exportábamos, comenzando los 80, exportábamos 2.000 millones de dólares, la mitad, el 85% era cobre. Hoy día exportamos 75.000, pescados, mariscos, pavos, pollos, cerdos, frutas. Hay una cantidad gigantesca de artículos que por turismo llegamos a exportar 4.200 millones de dólares en turismo, no deja de ser, servicios financieros, servicios profesionales. Uno empieza a mirar la canasta exportadora chilena yendo al detalle y es muy impresionante lo que ha pasado. De eso no nos podemos salir. Entonces tenemos que empezar a mirar las oportunidades que nos ofrece el mundo. Y hasta aquí estamos dependiendo de China como nunca en 200 años de historia. Bueno, ahora lo que nosotros venimos estudiando y lo que pensamos, que va a haber un cambio fuerte. Bueno, mira, empezando, China es exportador neto, depende del resto del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? El resto del mundo no está consumiendo, no le está comprando a China, y China lógicamente se va a contraer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que antes de esta pandemia, China era como decir la fábrica del mundo. Todas las grandes transnacionales llevaban a China sus empresas a producir allá, pero resulta que la mano de obra en China, a medida que China se fue desarrollando, ya no era dólar la hora. No, ya era mucho más cara. Entonces ya las empresas estaban mirando hacia otros mercados, como India, Vietnam, Camboya, Indonesia, Indonesia, etcétera. Ahora esto se aceleró. Y esto va a ser ya, por ejemplo, el problema es que China, como te digo, no va a ser ya la fábrica del mundo, pero China es la segunda economía del mundo. 14 trillones, ¿no? Para tener una idea, claro, Estados Unidos 20 o 21 trillones y China 14 trillones, la segunda economía. Claro, 14 trillones son, 12 ceros, para no confundirlo con el inglés. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos es el pagador de commodities número 1 del mundo. Entonces a nosotros igual nos conviene que los chinos sigan creciendo.
pero la contracción va a ser, mira, China lleva más o menos 30 años creciendo a pasos agigantados, de los cuales 20 se hacía a 2 dígitos. Ya el año pasado creció a 6,8%, ya se estaba contrayendo por la misma guerra comercial, pero ahora con el COVID se calcula que ellos van a crecer en 1%, que prácticamente para ellos eso es catastrófico. Y ahora acuérdate que ya la mano de obra, o sea, va a haber mucho más desempleo que antes, porque simplemente las fábricas del mundo ya estaban mirando hacia afuera, y ahora con esto se acelera, porque ya serían caros los chinos. Teniendo presente lo que tú dices y de acuerdo con ese principio viejo y que tú lo aplicas también a tus alumnos de finanzas, no poner los huevos en la misma canasta, a Chile también le empezó a ir bien procurando diversificar los mercados, no depender tanto de China. Y ahí está el ASEAN, que son 500 millones de habitantes, y ahí está Eurasia, que es otra cantidad. Europa como conjunto es el tercer socio comercial de Chile, y está Canadá, y está Australia, y está México, qué sé yo. O sea, hay cómo seguir buscando alternativas las alternativas que nos ofrece el resto del mundo. Hay cómo hacerlo, pero no es tan fácil, porque si nosotros miramos, por ejemplo, Janet Kass. En Latinoamérica, casi todo el principal socio comercial es China, tanto de México, Brasil, Perú, sí, claro. Colombia, pero sí, estuve leyendo que había 130 países en el mundo en los cuales el primer socio comercial era China. 130 países, una cuestión bien impresionante. Claro, ellos han funcionado así porque es bien como paradójico, son comunistas, bueno, tú sabes, con dictadura, pero la política exterior es totalmente capitalista. Un país, dos sistemas, pues claro. Claro, 2 sistemas, es que si no lo hacen así no podían crecer y no podían sacar a todos los chinos de la pobreza. Hasta el día de hoy, nosotros no sabemos exactamente cuánto es la pobreza en China. Hay cálculos que dicen que es más o menos un 20%. Esos son los cálculos y ellos todavía tienen que sacar, eso implica son 1.400 millones. Claro, estamos 280 millones de personas, más que la población de Indonesia. Claro, entonces esa gente la tienen que sacar de alguna otra manera de la pobreza y tienen que seguir creciendo. Pero, ahora, dime. Antes de la pandemia, uno miraba el plan quinquenal chino y los tipos habían puesto el acento en los servicios, en el consumo interno y no depender tanto de las exportaciones porque se daban cuenta que ya no tenían la ventaja comparativa de la mano de obra barata. Exacto. ¿Y cómo les estaba yendo con ese proceso? De ya no seguir siendo la fábrica del mundo, no podían, y empezar a revitalizar el área de los servicios. De hecho, efectivamente los servicios en China han crecido como porcentaje del producto. Claro, mira, ellos aparte de eso también el presidente de China había problemas ahí, tú sabes que ellos tienen, aparte de los servicios, para los chinos es muy difícil acceder a crédito y hay como una banca en las sombras, entonces habían prohibido eso, entonces habían quebrado hartas fábricas, había sido un poco difícil y se le sumó a eso, el cambio igual es difícil y se iban a contraer igual. Pero sumado a eso, la guerra comercial que empezó con Estados Unidos no les estaba yendo tan bien. De hecho, crecer a un 6,8% para ellos ya era difícil. Entonces tenían que cambiar el foco de todas maneras. Muy porque bien. La mano de obra igual se estaba encareciendo. Los chinos cada vez, cuando un país empieza a salir de la pobreza, la gente empieza lógicamente a vivir mejor, a demandar mejores ingresos, mayor educación, consumir mejores cosas, y es obvio. Entonces el mundo estaba mirando hacia India y países más pobres, pero más indisciplinados. La India, si nosotros replicáramos en la India lo que hemos hecho con China en términos de exportaciones, ¿cuáles son las oportunidades que nos ofrece la India? Nosotros lo hemos hablado muchas veces acá en el programa y qué sé yo, hablábamos en una oportunidad con el exministro de Agricultura Luis Mayol, y me decía, mira, pues las legumbres, pues, si nosotros en Chile existía una tradición agrícola con las legumbres, y los chinos los indios comen legumbres que da gusto. ¿Dónde está el estudio estratégico de ir viendo por países, por regiones, por áreas? ¿Dónde está aquello que nosotros producimos que puede ser bueno para ellos?
A Bueno, uno como ciudadano le hace falta ese debate. Le hace falta, y yo hasta ahora no sé si existe un estudio estratégico, Corte, no te voy a mentir porque yo nunca lo he visto, pero efectivamente India es tiene mucha gente, como dices tú, consume legumbre y casi todo le echan hasta picante. Sería bastante bueno, tienen déficit alimenticio, una pobreza muy grande. Ese país, o sea, se podría empezar a crecer, pero siempre y cuando ahí hay fallas estructurales muy grandes, sobre todo, el nivel de las castas, que eso teóricamente está prohibido, pero siguen igual. Y hay problemas como estructurales difíciles en India. Yo diría tirándose más al sudeste asiático sería como más rápido en este momento, porque en este momento necesitamos salir de esto rápido. Bueno, ahora, tal cual. Claro, el peor escenario ahora es que nosotros sigamos con este virus, con el coronavirus, que se empieza a abrir la economía, que no consigan una vacuna, que la abran, que la cierren, que la abran, que la cierren, y que esto permanezca como 3 años así. Nosotros ahí el mundo cae en una depresión económica. Para ese escenario hay un 20% de probabilidades. Es bajo, pero existe. Acá nosotros lamentablemente dependemos de un grupo de científicos y de una vacuna, y tenemos que sí o sí salir rápido. Por ejemplo, los bancos centrales del mundo y las políticas fiscales del mundo se han relajado. En todo el mundo ha aumentado la deuda, porque de esto nada nos va a salvar de una depresión, pero sí con las políticas se puede atenuar un poco los efectos, pero esto es algo nunca visto. Así que Janet, vuelvo, ahora me pongo en la situación de tus alumnos. Nosotros hemos venido escuchando desde los bisabuelos, abuelos, papás: toma chocolate, paga lo que debes. Aquí el mundo produce 100 y debe 300. Y aquí pareciera que no hay nadie que cobre. ¿Quién paga la deuda? Porque los bancos centrales y los gobiernos, échale para adelante nomás. ¿Y quién paga la deuda? ¿La van a pagar los hijos, los nietos? Sí o sí, no la van a pagar, se va a esfumar, se va a licuar. Los economistas son súper ingeniosos para inventar esos términos. A ver, lo que pasa es que... ¿Es un problema, en tu opinión, o no es un problema? No, es un problema. En estos momentos deberíamos cerrar el año, por ejemplo, con un 34% de deuda sobre el PIB acá en Chile. Y se calcula que, por ejemplo, en 2022-2023 deberíamos tener un 40%. Esta deuda, lógicamente, hay que pagarla, hay que pagar los intereses. Y acá no es, mira, el problema en sí no es tan grande la deuda como los flujos para pagar la deuda. Te cito un ejemplo. Por ejemplo, Japón, uno de los países más endeudados del mundo. Pero está endeudado con su propia gente. Claro, está endeudado, pero es como 200 y tanto % del PIB. Está endeudado con su propia gente. La deuda hay que pagarla, va a ir creciendo, pero en estos momentos, Cote, no existe otra solución que endeudarse. Ya, muy bien. Y la gracia, no hay otra. Y la gracia que nosotros nos podemos endeudar por haber sido responsables más barato que otros. Sí, las cuentas fiscales en Chile han sido, por ejemplo, vuelvo a compararlo con Latinoamérica, el país más ordenado de Latinoamérica, más rico, y las cuentas fiscales son ordenadas. Hasta el momento a nosotros endeudarnos nos cuesta barato, pero lógicamente va a depender de cómo vamos a pagar los flujos de esos bonos, o sea, los cupones de los bonos. Hay políticas no convencionales, pero ahora no queda otra. O sea, en los países del mundo sí o sí tienen que salir a endeudarse para poder socorrer a la población, porque esto que estamos viviendo es inédito, y mientras más pobreza exista, hay más enfermedades, más muertes, y es terrible, entonces no queda otra. Janet, en el minuto que nos queda, alguna idea que no hayamos conversado en esta mirada de largo plazo de salir y mirar el mundo y ver qué oportunidades le ofrece a un país con las características de Chile para que se cumpla aquello de que el progreso es que los hijos y los nietos tengan más oportunidades que la que tuvieron los papás? Nosotros podríamos aprovechar la energía solar y la energía eólica.
que tenemos una ventaja competitiva ahí justamente en el desierto, y eso se podría explotar. Hasta el momento es caro. Muy bien. La tecnología es cara, pero ahí hay algo que mirar y no desenfocar. El hidrógeno verde. También. Muy bien. El litio, más allá del carbonato o del hidróxido. Exactamente. Ya. O sea, el cobre, dicen que con la electromovilidad, los autos eléctricos ocupan 4 veces más cobre que el auto convencional. Entonces... Sí, se va a seguir. Vamos a seguir la demanda de cobre. De hecho, de aquí a 10 años se calcula que debería subir más o menos a nivel mundial en un 60%. No así la de petróleo. La de petróleo va en picada y la de cobre va subiendo, pero la idea es diversificar. Bueno, para nosotros, que importamos petróleo y exportamos cobre. No, para nosotros es espectacular, pero ahí la idea es no seguir seguir extrayendo cobre está bien, pero seguir diversificando en otras áreas, porque si no vamos a hacer el mismo cuento, ¿entiendes? Muy bien. Janet, te quiero dar las gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme, Cote, que estés muy bien, y ojalá que salgamos rápido de esto, de verdad que sí. Ojalá, la pura verdad. Y con esta canción estupenda, a ustedes les recuerda Top Gun, los F-16, los portaaviones. ¿Vieron las imágenes ayer en el Mercurio? Lo que está pasando en el Mar del Sur de China. Los portaaviones estadounidenses. La situación de los que reclaman allá en la zona, los vecinos que le reclaman a los chinos de que está haciendo cosas que no le corresponde en ese mar, que no es un mar que le pertenece. Los chinos contraargumentan. Bueno, ¿cómo se solucionan los conflictos en el mundo de hoy? ¿Es válida toda la arquitectura que se generó posterior a la Segunda Guerra Mundial para la solución de los conflictos internacionales? La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional Permanente de Justicia de La Haya. Si no existiera el derecho internacional, ¿qué haríamos los países emergentes, los más pobres, los subdesarrollados? Si no existiera esa condición jurídica de un país, un voto, no existiera. Naciones Unidas, que nos cuesta, según Jeffrey Sachs, nos cuesta $6 a cada habitante del planeta al año. Si no existiera, habría que inventarla. Bueno, un país como nosotros, condenado a salir al mundo a ofrecer sus productos, sus servicios, como condición de desarrollo, como condición de oportunidades para nuestros hijos, nuestros nietos, depende críticamente del derecho internacional y muchas veces no lo tenemos presente, no está en nuestra cultura ciudadana. Conversamos de estos temas a raíz de una columna de Jorge Sad, director del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica, que ha estado muchas veces con nosotros. Gracias por acompañarnos una vez más, Jorge. Muy buenas noches, Cote, y saludo a todos tus auditores. Gracias por la invitación. De lo que dije al comienzo, ¿con qué estás de acuerdo, con qué discrepas? Estoy de acuerdo con todo lo que tú señalaste, Cote, porque efectivamente hoy día estamos en una etapa de que el sistema internacional basado en reglas, donde el derecho internacional es una de las herramientas, está en entredicho, o más bien ha sido víctima de un desprecio de muchos líderes en el mundo. Y esta discusión, Cote, reflota porque hace pocas semanas la Organización de las Naciones Unidas cumplió 75 años, un aniversario que pasó inadvertido en países como el nuestro, y donde tú escuchas a su secretario general frustrado frente a lo que él llama esta cada vez más disfuncional relación entre Estados Unidos, China y Rusia. En consecuencia, para países como Chile, de porte mediano, toda esta discusión de si vamos a defender o no un sistema basado en reglas, predecible, anticipable, que da más seguridad y que da más estabilidad, tanto a nuestras relaciones como Estado, como a nuestras relaciones de las empresas, de nuestros inversionistas, no es una discusión menor y que hoy día la vemos muy patente en el cada vez mayor deterioro de las relaciones entre China y Estados Unidos. Un sistema basado en reglas, aparte de la solución de conflictos,
tiene muchas instancias de negociación. Uno lo mira en entidades como la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, que para el caso de Chile es un organismo muy, muy relevante. Ahí se ha producido exactamente lo que tú señalas. Estados Unidos dejó de dar su opinión para la integración de determinados miembros de un comité judicial, y ahí está la cosa parada. O sea, hay muchas maneras de bypassear. Se retira de la Organización Mundial de la Salud, por poner el ejemplo de Estados Unidos. Hay muchos otros que uno podría poner de muchos otros países. Desde luego, potencias grandes no ratificaron nunca, por ejemplo, al Tribunal Penal Internacional. Exactamente. Mira, Cote, el caso de Jorge Saad. El caso de Estados Unidos es sintomático porque la política exterior de Trump es, podríamos llamarla, la doctrina del retiro. Se retira del TPP al primer día de su mandato, no persevera en la votación del organismo de apelación en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio. Como tú señalabas, suspende el financiamiento a la Organización Mundial de Salud y congela su participación. Lo mismo lo hemos visto en el Pacto de Acuerdo Climático, en la suspensión del Pacto Nuclear, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y así sucesivamente. Hay un patrón de retiro de Estados Unidos de estas posiciones multilaterales. Por otra parte, vemos lo que está ocurriendo con China, donde cada vez se acentúan más las tensiones regionales. Leía hoy día en la prensa en la mañana no solamente los problemas que está teniendo con Australia, que es un caso muy interesante. Sí, muy interesante por lo que nos enseña a nosotros. Exactamente, porque si bien Australia tiene un PIB per cápita y un tamaño mayor que el chileno, es un país que tiene dos condiciones que son interesantes de mirar con Chile. Primero, la creciente dependencia económica, donde más de un tercio de sus exportaciones van a China. Segundo, el creciente intercambio también educacional, donde un 40% de los estudiantes extranjeros australianos son chinos. En consecuencia, una relación que parte, como la que tiene Chile, pragmática, basada en intereses comerciales, hoy día se ha traducido en una mayor influencia política y en un problema que está teniendo Australia frente a un país como el gigante asiático, que está haciendo valer su poderío económico frente a cuestionamientos que ha hecho Australia respecto de una investigación independiente para el origen del virus. Claro. Luego vemos lo que está ocurriendo con el Reino Unido hace pocas horas, pocos días, respecto de Hong Kong. Hong Kong, y también el tema del 5G. Es decir, lo que yo trato de plantear, Cote, que es un tema de mediano plazo en Chile, porque Jorge Saad tiene que mirar, es cómo nos vamos a relacionar con esta potencia desafiante, emergente, que tiene un mayor ascenso global como es China, más allá de lo puramente comercial, que es muy relevante, pero que es insuficiente para dar respuestas a un país como China, que está teniendo una influencia mayor en América Latina. Bueno, lo dijiste tú, si mal no recuerdo, o alguien más. Tenemos a un embajador presente, pues Xu Bu. Sí, claro. Xu Bu es un actor de la política nacional. Estados Unidos ni siquiera nombra embajador. Esa es una cosa muy curiosa, porque Steve Mnuchin, el secretario del Tesoro, cuando pasó por Chile de vuelta de una reunión en Lima, una APEC en Lima, dijo que Estados Unidos miraba la relación con Chile como la que le gustaría tener con toda América Latina. Y de paso dijo, oye, pero mucha China acá. Y no hay embajador hace rato. Es una curiosidad. Absolutamente. Y tú señalas un tema que es parte de este estilo de la diplomacia del lobo guerrero, que ya hemos hablado en otros programas contigo, de la nueva generación de diplomáticos chinos. Vemos el caso del embajador Xu Bu, con un rol muy protagónico en Chile. Veamos el embajador de China en el Reino Unido, que dice que el Reino Unido sigue adelante, se tendrá que atener a las consecuencias. Sí, sorprendente. En Australia lo mismo, en Francia, y ahí hay un mandato del poder central, de una estrategia a sus diplomáticos en su política exterior de salir a defender cualquier tipo de crítica o amenaza que se hace a ese país. Entonces, ese es un elemento que se va a profundizar y que se ha acelerado con la pandemia,
de este rol global de China, que si tú miras la historia reciente parte con el programa de reforma y apertura en los años 70, luego con el ingreso a la Organización Mundial de Comercio de China y lo que podríamos decir hace 5 años, este proyecto del Made in China, que incluye por una parte este megaproyecto de infraestructura, el One Belt, One Road, claro. Exactamente, junto a la internacionalización de su sistema financiero, de su banca, que está participando cada vez más en operaciones de financiamiento y de inversión en África, en Europa, sobre todo en la zona más del este de Europa, y lo que estamos viendo en América Latina, no solamente en los países tradicionalmente donde China tenía un vínculo, como es Venezuela, como era Ecuador, sino también Brasil, Argentina, Perú, Chile de manera reciente, México. En el caso de Panamá. Chile, los 2 bancos chinos que están acá permanentemente hacen mención al beneficio que tendríamos si es que nos vinculáramos entre yuanes y pesos, excluyendo al dólar. Exactamente, como ya lo hizo Río Tinto para una importante inversión minera que se fijó el contrato en yuan y no con el dólar como moneda de referencia. Efectivamente, el tema financiero todavía sigue teniendo una supremacía de Estados Unidos muy importante, que es difícil hoy de contrapesar, pero son tendencias, Cote, que hay que mirar, así como también las crecientes tensiones regionales que está teniendo y de carácter militar el país asiático. Y así sucesivamente vienen otros eventos que hay que mirar con atención, que tienen implicancias en la región y también en Chile, como es, por ejemplo, la elección que vamos a tener en noviembre en Estados Unidos. Desde luego. Ahora, a uno le dio la impresión tiempo atrás de que el comité, hay que tratar de entender los roles de cada uno de los instrumentos del Partido Comunista Chino. El Comité Central de 300 y tantos miembros tiene un rol muy político, el Politburó de 25 tiene un rol más ejecutivo, lo mismo que el Comité Permanente, qué sé yo, pero el Comité Central fue el que estableció que los aranceles que China ponía a Estados Unidos en el momento de la guerra comercial primera fase estaban todos quirúrgicamente dirigidos a aquellos county que habían sido decisivos en los votos electorales del Estado para permitir que Donald Trump ganara la elección. Entonces, lo que uno podía concluir mirando eso era que hay una decisión del Partido Comunista Chino de hacer todo lo posible para impedir la reelección de Donald Trump. ¿Qué producen esos counties de esos estados? Producen esto y esto. Muy bien, ahí están los aranceles. Bueno, cosas de esa naturaleza. Yo creo que China está jugado para impedir la reelección de Donald Trump. Es una opinión discutible, desde luego. La pongo a consideración de esta querida cofradía para que hagamos buen debate. A los que se han incorporado recién, conversando con Jorge Sad, director del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica. Volvamos a la idea matriz de la columna. Para un país como Chile, de ingreso medio, condenado, sin opción, aquí no hay plan B, tengamos gobiernos más socialdemócratas, más liberales, más neoliberales, con más preeminencia en el trabajo de chilenas y chilenos, de empresas del Estado, de empresas mixtas, de empresas privadas, como quiera que nos organicemos política y económicamente, de lo que no nos podemos librar es de la inevitabilidad de salir al mundo para ofrecer nuestros productos y nuestros servicios, porque entre nosotros no basta, somos muy pocos, trabaja muy poca gente, vamos a quedar con un problema social y laboral gravísimo como nunca en los años que a mí me ha tocado vivir, y vamos a necesitar de las exportaciones como nunca antes para poder superar además este tremendo problema social. Entonces para nosotros el mundo es demasiado importante, lo que pase en el mundo es demasiado importante. Deberíamos estar dedicando muchas horas, hombre, de los mejores talentos jóvenes, de los doctores que están en las mejores universidades del mundo y que vuelven y no tienen pega. Bueno, ahí hay pega. ¿Dónde están las oportunidades para un país como Chile? Entonces un sistema de normas es demasiado importante, y yo siento, y
me interesa sobremanera tu opinión, de que eso no forma parte de las preocupaciones ciudadanas cotidianas. Nosotros no vivimos analizando el mundo, al revés. Solo excepcional y parcialmente hablamos de lo que pasa en el mundo, de las noticias internacionales, de los diarios, de los canales o de la radio. Mira, Cote, tú lo has descrito muy bien. Sin lugar a dudas, el comercio va a ser el carro que va a empujar la reactivación económica del país. Ya en junio tuvimos cifras positivas en cuanto a las exportaciones según las cifras del Banco Central, y hay que destacar que a pesar de las dificultades, de la disrupción que ha generado la pandemia y de las mayores restricciones proteccionistas que han impuesto países a los alimentos y a los insumos médicos, la logística y el proceso de exportación, de comercio exterior, ha funcionado en términos generales bien desde Chile hacia el mundo, y producto de eso tuvimos cifras positivas en junio de exportación en relación al año anterior. Todavía está floja la parte de importaciones porque naturalmente tenemos un país desacelerado con una creciente tasa de desempleo y por lo tanto el consumo se ha venido abajo. Claro. Luego se requiere menos importación de productos, así como también ha ocurrido con la inversión. Pero el comercio va a ser uno de esos caballos de batalla en la reactivación, junto con, como es de público conocimiento, la inversión privada, pública, pero también muy importante la privada. Ahora, Chile, cuando sale al mundo, requiere reglas estables, requiere cierta predictibilidad. Cuando nosotros tenemos un mundo más incierto, como ocurrió con la guerra comercial en parte en 2018 y 2019, no solamente tuvo un efecto directo para los países involucrados y para los países que tenemos una relación económica muy intensa con esas potencias, sino que también generó un escenario internacional de mayor incertidumbre, y eso sin lugar a dudas desincentiva la inversión por el impacto que tienen las economías. Entonces, cuando nosotros vemos esta tendencia de que un orden internacional predecible, ordenado, basado en reglas, que es muy importante para quienes tienen menos poder, como son países medianos como Chile, se va reemplazando por la ley del más fuerte, eso genera una mayor incertidumbre, una mayor inseguridad, y por lo tanto desalienta la inversión y pone un obstáculo más a la reactivación económica. Considerando además, Cote, que en un escenario mundial post-COVID, de altas tasas de desempleo, de una creciente frustración y angustia de las personas, eso es un terreno fértil para discursos más nacionalistas, más proteccionistas y eventualmente para un escenario de mayor conflictividad. ¿Y esto con qué lo uno yo? Con que hoy día vemos una ausencia de ese sentido, de sobre todo los líderes principales del mundo, de una responsabilidad global, que va más allá de un voto más o un voto menos que yo pueda obtener en mis países, sino que era este sentido de responsabilidad y de solidaridad global. Lo vemos ausente en Estados Unidos, donde pueden naturalmente haber cambios según la elección de noviembre. Lo vemos, por decirlo de alguna manera, equívoco en el caso de China, porque por una parte se celebra su llamada diplomacia a las mascarillas, pero por otra vemos con alarma las reacciones que ha tenido frente a críticas que hacen otros países. Y, como decía la canciller Merkel, todavía hay dudas de si la Unión Europea va a ser capaz este viernes y sábado de llegar a un acuerdo en su plan de rescate fiscal plurianual que tienen que acordar por unanimidad los 27 miembros del bloque. Entonces tenemos bastante hoy día líquido o desordenado el panorama mundial, y en el corto y mediano plazo es difícil ver una salida clara. Y finalmente finalmente para Chile podremos hablar de cómo situaciones que sí dependen de nosotros, como por ejemplo la falta de aprobación de un acuerdo clave en el Asia-Pacífico como el TPP, tampoco ayuda a que generemos alguna ventaja competitiva en este escenario incierto. Bueno, esa es la paradoja más grande, porque ese TPP surge en el gobierno de Michelle Bachelet, cuando Estados Unidos, precisamente, y tú lo recordabas, dice yo no voy a participar de este TPP, y el canciller Heraldo Muñoz en su momento dice, ¿y por qué no hacemos una reunión y vemos si seguimos nosotros? Y se hace la reunión en Viña del Mar y los países acuerdan seguir. Y muchos
que para nosotros son muy relevantes, como Canadá, como Australia, ya están aprovechando ventajas del del TPP-11 que podríamos estar aprovechando nosotros. Pero ahí está y no se atreven a ponerlo en tabla en el Senado. Exactamente, y de hecho, Cote, Jorge Sad, el TPP-11 tiene una particularidad, que con el retiro de Estados Unidos, y como China no forma parte, es el acuerdo de Asia-Pacífico, que forma parte Chile, que no está relacionado ni a China ni a Estados Unidos. Tal Entonces cual. Nuestro discurso, incluso en el discurso político, que habla de diversificar nuestras Tal cual. nuestros productos, ahí tú tienes el Ahí mejor está. ejemplo. Ahí está. Pero volvemos a lo mismo. La discusión hoy día en Chile, en la clase política, está con una carga ideológica muy alta, con un desprecio de la evidencia y la técnica, y por lo tanto, aunque demos la mayor cantidad de argumentos racionales, técnicos y con evidencia, hay que de alguna manera derribar esta inercia ideológica que está hoy día comprometiendo a Chile en muchos aspectos de su desarrollo de mediano y largo plazo. ¿Tú crees que esa carta de los 150 intelectuales del mundo, Noam Chomsky, Fareed Zakaria, la J.K. Rowling, en fin, puede tener algún efecto? Ojalá, porque uno echa de menos las conversaciones que se va... Podemos tener distintas opiniones, pero no tengamos distintos datos, decía el Pat Metheny, diplomático y senador estadounidense. Sí, mira, hay dos fenómenos. Uno que es efectivamente la desconexión de lo técnico con lo político, siendo que vienen a ser complementarios, porque ambos se necesitan. La decisión recae en la política, pero el soporte a esa decisión se basa fundamentalmente en la técnica. Y esa carta de los 150 intelectuales que tú mencionas es interesante por esto que podríamos llamar la dictadura de lo políticamente correcto, que hoy día está tomando mucha fuerza, sobre todo en el mundo universitario internacional. Hoy día se ve en Estados Unidos. Por eso te lo pregunté, precisamente. Claro, que inhibe la esencia del debate de ideas, que es confrontar posiciones, respetar las visiones ajenas, y a través de un mecanismo que es al final del día un acto de fuerza, que es la funa, que es la censura, que en el pasado lo veíamos con los paros, con las tomas, que para los que estudiamos Derecho y quienes somos profesores en escuelas de Derecho es lo más contrario, lo más antidemocrático y lo más contrario al Estado de Derecho, cuando tú empleas esas formas, algunas de ellas lamentablemente violentas, para inhibir el debate de ideas. Entonces, ojalá esta carta sea replicada y pueda desafiar un poco esta idea que se instala hoy día, que si tú te alejas de lo políticamente o lo emocionalmente, entre comillas, correcto, inmediatamente eres llevado a la plaza pública o a una hoguera. Bueno, me hiciste recordar, un amigo la otra vez me dijo, es que me ofende lo que tú me estás diciendo. Entonces le dije, no te pongáis tan sensible, porque si yo me ofendo por cualquier opinión tuya que se base en alguna evidencia, en algún hecho, en algún dato, que es fruto de una deducción, de un análisis, qué sé yo también me pongo tan sensible como tú, entonces no avanzamos para ninguna parte. Claro, súmale, me ofende lo que tú piensas. Le dije, ese camino nos puede llevar a la ley del más fuerte rapidito. Súmale, Cote, que Jorge Sad, parte del mundo está encerrado, o sea, estamos confinados. Nuestros medios de comunicación de las redes sociales se ha intensificado, y las redes sociales lo que hacen efectivamente es polarizar. ¿Cuántas veces uno ha visto en redes sociales comentarios odiosos, con una emocionalidad muy alta, y que si tú a esa persona la pones frente de ti a conversar face to face, sin la presión de cuántos likes voy a tener o cuánta popularidad, desde luego, es mucho más fácil encontrar acuerdos? Entonces, en este escenario de confinamiento se exacerba también esa polarización y ese ambiente quizás más odioso en el debate de las ideas. Jorge Sad, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Muchas gracias, Cote. Nunca me imaginé que íbamos a terminar hablando de esto, pero siempre un gusto intercambiar ideas contigo y con tus auditores.
sáquenle el jugo a los asesores de Habitat, de la AFP Habitat. Son video asesores, pregúntenle todo lo que le quieran preguntar. Si son mayores de 55 años, ingresen a la sucursal virtual, agenden una hora y conéctense con el ejecutivo por videollamada y pregúntenle todas las dudas que tengan. ¿Por qué es mejor el retiro programado que la renta vitalicia? ¿Por qué la renta vitalicia en un caso o en otro? ¿Cuál es la situación? ¿Tengo laguna? Pregúntenle todo lo que quieran. Es una posibilidad muy buena. Son video asesores de la AFP Habitat llevando la sucursal a la casa de cada uno de nosotros. Para las socias y socios de la cofradía mayores de 55 años. A todas las socias y socios de la cofradía que hayan obtenido un crédito social de Caja Los Andes o cualquier otro vínculo financiero, échenle una mirada porque a lo mejor tienen devolución por pagos en exceso. En cajalosandes.cl/PEX, PEX. Si tienen o han tenido un crédito social o otro producto financiero, la Caja Los Andes, a lo mejor hay un excedente. Échenle una mirada. Caja Los Andes, ustedes saben, más caja para cada uno de nosotros. La autoridad en febrero pasado, el Ministerio de Economía, hizo efectiva la nueva normativa para los extintores. Y los extintores Torden cumplen ampliamente estas nuevas exigencias de seguridad y protección, alcanzando mayor potencial de apague con menor agente extintor. Extintores Torden, apágalo con Torden. Es una marca del grupo Vigile y toda la información está en extintorestorden.cl. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos. Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos que están de cumpleaños. Mañana es feriado, así que una oportunidad para que el regaloneo sea mayor. De cumpleaños hoy, mañana es el feriado por la patrona de Chile, ni más ni menos. Por la Virgen del Carmen, patrona de Chile. El viernes nos reencontramos. Vamos a tener un programa con Cristian Rayo, con Rafael Sagredo. La riqueza en la historia de Chile, cómo fuimos generando riqueza, de qué vivían los bisabuelos, los tatarabuelos, de qué van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, cuáles son las oportunidades en el mundo para progresar, las oportunidades que el mundo nos ofrece, sobre todo a los hijos, a los nietos, a los que vienen, para progresar. Al final, el Partido del Progreso, lo hemos dicho tantas veces, se juega en el hecho de que las generaciones que vengan tienen más oportunidades que las generaciones que los antecedieron, como a nosotros nos pasó con nuestras mamás, con nuestros papás. Nos vemos el viernes. Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos.